Se ha hablado muchas veces de la educación, un proceso humano y cultural complejo que, para establecer su propósito y definición, es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre, por supuesto, también la cultura en su conjunto. ¿Complicado? Sí, ya que la educación no posee una definición única, sino que es relativa. Pero más allá de esto, la educación ha conformado la sociedad que hoy en día tenemos. Nos ha dado conocimientos varios, pero hoy hablaremos de la intervención educativa y sus mórbidos secretos. Prepárate para sumergirte en un mundo fascinante de la intervención en la educación. Para poder hablar de esto, es necesario dar una pequeña definición concisa sobre qué es la intervención educativa. La intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. Mórbido resulta entender que la intervención educativa requiere de muchos factores para lograr su cometido. Los principios de la intervención educativa son los soportes para establecer el modelo de acción educativa. Algunos de estos son el tratamiento de la diversidad, que tiene el aprendizaje individualizado y personalizado, el aprendizaje cooperativo y participativo, aprendizaje constructivo, significativo y funcional, el aprendizaje globalizado, interdisciplinar, el clima educativo, que contiene los elementos facilitadores del crecimiento personal y el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima. Todos estos principios son necesarios para poder dar una intervención educativa correcta y funcional. Partiendo de esto mismo, he de decir que es muy mórbido saber que varias instituciones no tienen ninguno de estos principios aplicados en sus intervenciones educativas y que por lo tanto la escuela no tiene el nivel educativo necesario para satisfacer las necesidades de sus alumnos. Mórbido y perturbador. Hablé más sobre este tema en mi libro Cómo no ser un memo, en donde hago una fuerte crítica social a las instituciones. Es muy perturbador y muy mórbido que la educación tenga tantos y tantas propuestas, tantas y tantas definiciones sobre una misma palabra que constituye todo un eco global, una esfera donde todos giramos alrededor y la construimos, donde cada uno aprende de uno y de otro, independientemente de ser docente o de ser alumno. Todos aprendemos de todos. De alguna forma, la educación siempre va a estar ahí, en todos lados, en todo momento, en cualquier instante de tu vida, siempre vas a tener algo de conocimiento, algo de educación, algo nuevo que aprender. Y, como siempre, algo nuevo y perturbador a lo cual temer. Pasaremos con mi compañero Andrés Velázquez, que nos platicará un poco sobre la educación y sobre cómo él la ha entendido y la ha clasificado. Andrés Velázquez, compañero, amigo, hermano, pasamos del otro lado del estudio. Lo que están a punto de escuchar es una de las cosas más perturbadoras que existen en el mundo de la educación. En el sentido más anglosajón de la palabra, desde un principio se han tenido paradigmas en la educación. Desde los inicios de la escuela tradicional, tomando no solo como referente sino como verdad absoluta los trabajos de Tordenquio o los estudios elaborados por Pavlov. La historia de la educación ha tenido diversas vertientes ideológicas,
siguiendo estudios psicosociales e incluso influencias idealistas. Tratar de encontrar un punto de partida inmediato a lo que ahora conocemos como educación, ya sea de manera formal, informal o no formal. Para esto, trataré de dar una crítica, y según Umberto Eco, en su obra Interpretación y Sobreinterpretación, la mejor forma de realizar una crítica es partiendo de la misma obra y analizarla solamente de manera objetiva. La educación tiene un carácter inherente a su significado. Desde el conocimiento de la educación, el carácter y el sentido de la educación son los dos elementos que integran el significado desde la perspectiva de la definición real de educación. El carácter determina el significado, el sentido lo cualifica. Una definición de carácter y sentido son las siguientes. El carácter es el rasgo distintivo conjunto de caracteres que determinan algo como lo que es. El carácter de la historia es su determinación, lo que la determina. El sentido de la educación es lo que cualifica, es la específica perspectiva de enfoque o cualificación, atendiendo a la vinculación que se establece entre el yo y el otro en cada ámbito educativo. Pero siendo realmente sinceros, la educación es relativa, y no solo eso, también es variante, tiene diferentes significados, metas y necesidades. Aquí realmente la cuestión no es tratar de buscar un significado general, ni siquiera ahondar más en el carácter de esta, sino más bien investigar más sobre las repercusiones de esta en nuestra sociedad, porque lo perturbador de la educación no es lo que no conocemos, sino lo que ya sabemos está presente. Es ese miedo atávico que pasa de generación en generación. Son esos paradigmas sociales, son esos mitos. Lo mórbido se encuentra en eso que siempre está presente, en esos problemas que no se solucionan, como la falta de empatía del docente hacia el alumno, la corrupción, la negligencia y la falta de pericia en la forma de enseñanza. Este trabajo empezó como una tesis cuando viajé 2 años a Londres. Allí estudié en la Real Academia de Docentes. Realicé trabajos bajo la tutela de Jorge Mait. Si se quiere ahondar más en los temas que se mencionan, le recomendamos leer el libro de Alain Arbol Orozco, el cual se titula ¿Cómo no ser un memo? Parte de una fuerte crítica hacia la educación formal y cómo la escuela terminó deformando el cerebro de un pobre chico.